Hola, mi nombre es María Soledad Alarcón, soy médica generalista y médica emergentóloga SAE de Bariloche, Río Negro. Hoy vamos a hablar de gradiente PCO2 o delta PCO2, y, pero primero para entender bien vamos a hablar un poquito de fisiología. El dióxido de carbono es el producto final del metabolismo oxidativo. Como gas es más soluble que el oxígeno en la sangre y aproximadamente de un 7 a un 10% se transporta disuelto en plasma. Hasta un 20% se une a las proteínas plasmáticas o ingresa a los glóbulos rojos y se une con la hemoglobina y se llama carbohemoglobina a este compuesto, pero la mayoría del dióxido de carbono se transporta con el sistema buffer de tampón de bicarbonato. El dióxido de carbono, una vez que ingresa al glóbulo rojo, se hidrata por la enzima anhidridasa carbónica y lo convierte en ácido carbónico, que es una molécula inestable. Una molécula inestable que es hábil de ir desintegrándose para ir captando más dióxido de carbono del exterior, pero va produciendo más bicarbonato y va dejando más iones hidrogeniones que los va captando la hemoglobina. Es una forma de equilibrio del medio interno que tiene el glóbulo rojo. El bicarbonato se elimina a cambio de un ion cloruro y cuando llega al pulmón otra vez ingresa a cambio del ion cloruro, capta su hidrogenión que lo tenía la hemoglobina, también por acción de la anhidridasa carbónica, se combina con el dióxido de carbono, se hidrata y el dióxido de carbono es eliminado al exterior para ser exhalado en el pulmón. Cuando nuestras células están bajo metabolismo aeróbico, se producen un montón de procesos como la glucólisis, la decarbonación oxidativa, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, mediante la cual la glucosa, que es el sustrato principal, se desdobla a piruvato, ingresa a la mitocondria, que es nuestra célula principal de la respiración, se realiza el ciclo de Krebs y se termina produciendo 36 ATP en presencia de oxígeno. Pero cuando no hay oxígeno, la glucosa se tiene que desdoblar al piruvato y en presencia de lactato de hidrogenasa se desdobla al lactato y ahí el NAD, la nicotinamida adenín nucleótido, se empieza a reducir y a tratar de producir la mayor energía posible en forma de ATP y puede ir sacando 2 ATP por ciclo y va produciendo lactato cada vez que realiza esta reacción para producir la energía, ¿sí? Entonces, este es un ciclo en falta de oxígeno que va a producir lactato, una de las tantas rutas del lactato. Va a tratar de reemplazar la energía que me falta en escasez de oxígeno y lo va a tratar de reemplazar lo más que puede, ¿sí? Una regla hemodinámica que tenemos que saber es la de Don Fick.
que en 1870 postuló que el gasto cardíaco se podía sacar conociendo dos variables simples como era el consumo de oxígeno y la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Él lo que decía en realidad era que conociendo la cantidad de oxígeno consumido y el cambio de concentración en un volumen determinado de sangre, se puede saber cuándo un flujo debe dirigirse a los tejidos para alcanzar la diferencia observada. Traduciéndolo, él decía que el oxígeno captado por los pulmones, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo mis 250 mililitros de oxígeno, se transfiere íntegramente a la sangre en condiciones de un mundo ideal y que se puede calcular el gasto cardíaco conociendo el oxígeno consumido por el organismo y la diferencia de esta molécula entre la sangre arterial y la venosa. Entonces, en un mundo ideal, yo tengo mi consumo de oxígeno, o sea, 250, le resto mi consumo, concentración arterial de oxígeno, o sea, los 0,20 mililitros, menos los 0,15 de mi venita, y saco la cuenta, a ver, y me da maravillosamente el gasto cardíaco. Bueno, y llegamos al delta PCO2, que el gradiente PCO2 es la diferencia de las presiones venosas menos la arterial del dióxido de carbono sobre muestras gasométricas arteriales y venosas centrales. Lo ideal son que sean obtenidas la muestra arterial lo más cercana al corazón posible y la venosa lo más inmediata a la arteria, a la aurícula, perdón, derecha posible. Acá dejé estas dos formulitas que son muy parecidas, una del dióxido de carbono y otra del oxígeno, donde el gasto cardíaco se relaciona directamente con la concentración arteriovenosa del dióxido de carbono y del oxígeno. Acá, por ende, el gasto cardíaco es inversamente proporcional al consumo de dióxido de carbono, pero quería destacar la relación que tiene la hemoglobina con ellos, ¿no? Porque tanto el dióxido de carbono como el oxígeno están relacionados con la hemoglobina y con el 1,36, que son los mililitros de oxígeno que transporta cada gramo de hemoglobina, porque después vamos a ver cómo la hemoglobina también tiene relación en el delta PCO2 y sus variaciones están implicadas en estos valores. Esta es la curva de disociación de la hemoglobina, que bueno, ya la conocen, que se puede desviar a la izquierda o a la derecha según factores como temperatura, el difosfoglicerato, el CO2, el pH. Por ejemplo, cuando se desvía hacia la izquierda, que se conoce como efecto Haldane, que es en condiciones de hipotermia, en condiciones de disminución del difosfoglicerato, de disminución del CO2 o en condiciones de alcalosis, la hemoglobina lo que hace es soltar el oxígeno, suelta el oxígeno. Estas condiciones, por ejemplo, son en la hemoglobinemia fetal, por ejemplo,
o con la intoxicación de monóxido de carbono, porque tiene mayor afinidad, entonces suelta el oxígeno, o en la metahemoglobinemia también, o en las condiciones que ya les dije, y cuando se desvía hacia la derecha, que se llama efecto Bohr, que es en la fiebre, en las grandes alturas, cuando hay aumento del difosfoglicerato, en la hipercapnia, cuando hay aumento del PCO2, o en la acidosis, lo que hace es agarrar el oxígeno, lo capta, no lo quiere soltar. Por ejemplo, por eso cuando la gente que va a las grandes alturas como que se apuna, porque la hemoglobina no le quiere alargar el oxígeno hasta que se adapta y se da cuenta que en realidad sí lo tiene que largar. Digamos, es como una forma de decirlo. Pero es este el efecto, ¿no es cierto? En el año 2000, Benoit Vallée publicó un artículo en el Journal of Applied Physiology, realizado en perros sedados con pentobarbital, donde estudiaron sus patitas con un sistema de bombas y utilizando un oxigenador de membrana, y los dividieron en dos grupos. Un grupo que fue el de hipoxia isquémica y un grupo que fue el de hipoxia hipóxica. En el de hipoxia isquémica fueron disminuyendo el flujo de la extremidad posterior del perro, y en el de hipoxia hipóxica fueron disminuyendo la PO2. Lo fueron haciendo progresivamente cada 15 minutos, y lo que descubrieron fue que en el grupo de hipoxia isquémica y en el grupo de hipoxia hipóxica, una vez que pasaron el umbral crítico, tanto la entrega como el consumo cayeron estrepitosamente, pero con el delta PCO2, el grupo de hipoxia hipóxica se mantuvo constante, en cambio el de hipoxia isquémica fue aumentando gradualmente. Después, en el 2002, un grupo de argentinos, Arnaldo Dubín, Murías, Estensoro, Mario Pozzo y Juan Pablo Sotil, entre otros, hicieron un estudio en 17 ovejas a las que les produjeron un sangrado progresivo, a un grupo para producir la hipoxia isquémica y a otro grupo les provocaron una lesión respiratoria para hacer la hipoxia hipóxica, y dejaron también un grupo control, y no solo midieron el gasto cardíaco, sino que midieron flujo sanguíneo mesentérico, saturaciones de oxígeno en sangre arterial, sangre venosa mixta y la PCO2 intramucosa mediante tonometría. Después de las mediciones basales midieron de vuelta todas estas cifras a las 30, 60 y 90 minutos, y lo que les dio en la PCO2 intramucosa fue claramente que el delta PCO2 no estaba relacionado con la hipoxia hipóxica, ¿no?, con la disoxia, sino que estaba relacionado con el flujo que aumentaba la PCO2 con el grupo de la hipoxia isquémica.
Un par de años después, este mismo grupo de médicos argentinos publicó en el Journal of Trauma el trabajo de las ovejas para relacionar la hipoxia isquémica con la expansión con líquidos y discriminar los efectos del bajo flujo sanguíneo, que se mantuvo constante durante todo el experimento, y aunque el delta PCO2 se mantuvo estable, hubo signos de metabolismo anaeróbico, pero las diferencias de PCO2 sistémica y veno arterial no cambiaron. Por el contrario, durante la dependencia del suministro de consumo de oxígeno inducido por la hemorragia, las diferencias de delta PCO2 y de PCO2 veno arterial sistémica e intestinal se ampliaron. Estos son los gráficos de los que les estaba hablando recién. Vemos en el grupo de hipovolemia cómo van ampliándose las delta PCO2, mientras en el grupo de la hemodilución se mantiene constante. Estos resultados son los que muestran que en el experimento la perfusión tisular es un determinante clave en el aumento del delta PCO2. Lo que hicieron estos médicos fue hacer el primer estudio que muestra que el PCO2 no refleja la disoxia del tejido intestinal, sino que el flujo sanguíneo es el principal determinante del PCO2. Además, acá al agregar la hemodilución, al expandir a las ovejas que habían hecho sangrar ellos, lo que asocian también es la anemia. Nosotros habíamos hablado en unas diapositivas antes de que el transporte de oxígeno y de CO2 se relacionaba con la hemoglobina. Entonces, la anemia induce cambios en la curva de disociación de la hemoglobina, transporta CO2. Entonces, al haber menos carrier, hay más PCO2 disuelta. Entonces, parte de eso también se refleja en este estudio que hicieron los argentinos. Bueno, siguiendo con lo que hablábamos antes, en el 2010 hay un trabajo de Carlo Chiaria y Ivo Giovannini, en donde relacionan el delta PCO2 con la concentración de hemoglobina y el pH. ¿Se acuerdan que hablamos unas diapositivas anteriores que tenían mucho que ver eso con la liberación de dióxido de carbono y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y el CO2? Bueno, él realizó un trabajo donde demuestra que diferentes valores de pH, ¿sí? Diferentes valores de pH se relacionan con diferentes valores de hemoglobina y con su liberación o afinidad por el CO2. Y acá tenemos también la asociación que hace con el exceso de bases, o sea, todo lo que tiene que ver el medio interno también para la liberación de oxígeno y CO2. Otro trabajo de Arnaldo Dubin y Mario Pozzo en el 2008 que hicieron sobre las vellosidades en ovejas, las microvellosidades en ovejas,
dejó en claro que la reanimación con líquidos fue capaz de normalizar la microcirculación serosa sublingual intestinal, pero las vellosidades ileales hiperperfundidas y la hiperlactatemia permanecieron presentes. Entonces ellos dicen que parece estar relacionada la acidosis intramucosa con la disminución persistente del índice de flujo microvascular y la reducción del número de vellosidades intestinales perfundidas. ¿Qué relación hay con el shock séptico? Del delta PCO2 con el shock séptico, ¿se acuerdan de la formulita de gasto cardíaco del delta PCO2 que es inversamente proporcional al consumo de dióxido de carbono? Bueno, hay un estudio de John Baker, viejo, del 92, donde el delta PCO2 en pacientes con shock séptico se relacionaba principalmente con el gasto cardíaco, pero también con el grado de insuficiencia pulmonar. Aunque la delta PCO2 es mayor en los no supervivientes, su valor pronóstico es modesto. ¿Por qué? Porque acuérdense que el gasto cardíaco en el shock séptico está normal aumentado, entonces como que no les coincidían estos parámetros a los estudiosos en ese tema. Entonces, si ustedes ven en las curvas, acá tenemos CI, que es gasto cardíaco, un gasto cardíaco bajo con un delta PCO2 alto, un gasto cardíaco bajo con un delta PCO2 bajo, esperen que activo el puntero, un gasto cardíaco bajo, un delta PCO2 bajo, un gasto cardíaco bajo, un delta PCO2 bajo. Y si voy al delta PCO2 con el gasto cardíaco, también al revés. Uno alto con uno bajo, uno alto con uno bajo. ¿Sí? Dice que el valor pronóstico del delta PCO2 en el shock es modesto. Después hubo una revisión sistemática, gracias a Dios, las revisiones sistemáticas. En el 2017 se hizo una revisión sistemática de la diferencia menor arterial de dióxido de carbono en la reanimación de pacientes con sepsis grave y shock séptico. De ahí dice que la saturación venosa del oxígeno y el lactato han sido los criterios más utilizados, sin embargo, presentan limitaciones reconocidas. Eso sí, ahí estamos todos de acuerdo. En esta revisión sistemática hay trabajos desde Meyer en 2090, pasando por los de Espina-Tascón, Trotskott, hasta uno de Espina-Tascón en el 2016, donde todos han tomado valores de corte del delta PCO2 mayor a 6, donde se pueden ver cosas interesantes como que, bueno, hay un mayor porcentaje de mortalidad en los pacientes que tienen delta PCO2 alto, que es un factor de riesgo para pacientes no ventilados, y que fue mayor en los supervivientes, aunque el resultado estuvo influido por un mayor compromiso pulmonar. También se puede leer en esta revisión sistemática, que los pacientes con delta PCO2 persistentemente alto durante las 6 horas tuvieron una menor sobrevida a los 28 días, una mayor mortalidad con relación a los que normalizaron esta variable, y se relacionó con una menor proporción de vasos pequeños perfundidos y menor densidad capilar funcional.
De todos estos artículos que se evaluaron en la revisión, 9 artículos evaluaron la relación entre el delta de PSO2 y el gasto cardíaco. 5 compararon los promedios de el índice cardíaco o gasto cardíaco en los grupos con delta de PSO2 alto o bajo. En todos encontraron que valores de delta de PSO2 mayor a 6 se asociaron con un menor gasto cardíaco o índice cardíaco. Este es un estudio del 2023 de Vladimir Kuzin, donde sigue relacionando el gasto cardíaco con el delta de PCO2, o sea que sigue con la idea de que a menor gasto cardíaco, mayor delta de PCO2, que es como una relación lineal, ¿no es cierto? Y esto lo encontré en un trabajo de Gabelli del 2019, que es como un algoritmo del shock donde correlaciona variables como la saturación venosa de oxígeno y utiliza el delta PCO2 con sus cortes de menor a 6 y más menos 6, y cuando les da más de 6 milímetros de mercurio considera incrementar el gasto cardíaco, agregando fluidos o inotrópicos. En conclusiones, el delta CO2 puede ser útil en pacientes con fallo circulatorio agudo, combinado con el gradiente de oxígeno venoarterial requiere evaluaciones adicionales. No es un marcador de hipoxia o disoxia. Representa un marcador valioso desde la macrocirculación hasta la microcirculación y su integración con los marcadores clásicos de hipoperfusión promete agregar información que podría ayudar al tratamiento de los pacientes que sufren shock. Los esperamos en el primer Congreso Latinoamericano de Emergencias el 24, 25 y 26 de abril en el New Age Buenos Aires City. Muchas gracias.